Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Terraterapia, un viaje de sanación a través de la naturaleza. Soy Catalina y hoy vamos a adentrarnos en un tema que es mucho más que una técnica de jardinería. Es una filosofía de vida, un marco ético para diseñar sistemas humanos que imiten la resiliencia y la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Hoy hablaremos de permacultura. Saludamos entonces a mis compañeros Palomita y Rodrigo. ¿Cómo están, chiquillos? Hola Cata, hola Hola, Paloma. chiquillos. Bien, ¿y tú? Mucho mejor. Qué bueno. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí, Qué bueno. sanando el resfrío. Bueno, antes de iniciar con nuestro tercer episodio, vamos a mencionar a nuestro auspiciador, la exquisita kombucha Huapay Mayú. Esta kombucha es una bebida probiótica sin alcohol, natural y medicinal, que gracias a la fermentación como proceso biológico, logra generar una bebida con toda la energía del Valle del Limarí. Búscalas en Instagram como @kombubar_Huapay Mayú. Eso. ¡Bravo! Bienvenidos Mejor nuevamente. con la de Limarí. Sí, así es. Chicos, ¿alguna vez han observado un bosque? En él no hay desperdicio. Las hojas que caen se convierten en abono. El agua se filtra y nutre el suelo. Cada planta y cada animal cumple una función en un ciclo que es perfecto. La permacultura busca aplicar esta inteligencia de la naturaleza a nuestra manera de vivir, en nuestra casa, en nuestro jardín, con nuestra comunidad, en nuestra economía. Sus fundadores, los ecologistas australianos Bill Mollison y David Holmgren, acuñaron el término en los años 70. Ellos observaron la destructividad de la agricultura industrial y se inspiraron en las prácticas ancestrales de muchos pueblos indígenas para crear un sistema de diseño consciente. La permacultura se basa en 3 éticas simples pero profundas: cuidar de la tierra, cuidar de las personas y repartir justamente los excedentes. No se trata solo de cultivar sin químicos, sino de diseñar asentamientos humanos que sean ecológicamente sólidos, económicamente viables y socialmente justos. Es en esencia un camino de coevolución con la naturaleza. Nosotros 3 nos conocimos en un curso de permacultura, hablando de los 7 pétalos, de los patrones de la naturaleza, de la zonificación, de las curvas de nivel. ¿Cuál fue ese clic o esa primera semilla que los llevó a interesarse por la permacultura? Palomita. Bueno, yo la semilla, creo que la primera semilla yo creo que ya venía integrada desde mi infancia. Yo creo que cuando pasamos nuestra infancia en el campo, viviendo de forma permacultural sin darnos cuenta, lo tenemos integrado y siento que cuando somos adultos queremos volver a esta forma de vida. Por eso muchas personas que se van a la ciudad, estudiamos, después queremos volver al campo. Como que esta semilla siempre la tenemos dentro. Pero bueno, haciendo el momento en que el clic nos llegó, bueno, voy a hablar también ahí con mi compañero, en el momento en que empezamos a interesarnos por la permacultura, sin saber en realidad qué significaba permacultura. Pues lo supimos después cuando ya estábamos en este curso y seguramente escuchándolo en otras instancias con algún documento que uno lee, a uno le había llegado ya el concepto permacultura. Pero bueno, yo quiero también poner énfasis ahí también que hay muchas personas que no les gusta estos nuevos, renombrar conceptos o plantear conceptos que ya vivíamos, porque finalmente la permacultura muchas personas en el campo ya la hacen sin darse cuenta. Así que creo que hay un poco un estigma con las personas que no les gustan estos nuevos conceptos, que le molesta un poco que personas extranjeras pongan estos nuevos conceptos a algo que ya existe. Pero yo creo que como se perdió, y en algún momento hablamos de esto también, que hubo una pérdida de las tradiciones, la agricultura orgánica o más natural,
creo que estos nuevos conceptos sirven para que recordemos estas cosas que han sido perdidas. Entonces no lo veo como algo malo, creo que ayuda, creo que todo es una ayuda, así que quería hacer un poco ese alcance. Y hablando un poco ahí de cómo empezamos cómo empezamos a vivir la permacultura, creo que fue en el tema de la pandemia. No sé si les pasó a algunas personas, pero nos interesamos en este sistema de vida natural. Cuando empezó la pandemia estábamos en la ciudad. Estábamos en la ciudad y nos dimos cuenta que principalmente el tema de la alimentación, nos vimos en un sistema que colapsó, donde lo único que podíamos hacer para obtener nuestros alimentos era ir al supermercado. Eso nos pasó, que dijimos, ¿cómo va a ser posible que dependamos tanto del sistema para poder sobrevivir? Y la verdad es que no nos gustó. Y lo que hicimos fue venirnos al campo y ya teníamos como ese bichito, como les dije yo, esa semilla que ya la teníamos integrada porque nosotros vivíamos en el campo desde chico. Así que empezamos ahí con la Catita nombró ahí la flor de la permacultura, y creo que una parte súper importante de la flor de la permacultura es la que habla de la salud y el bienestar espiritual, que es como la base de lo que uno empieza, porque desde ahí el concepto se te hace más fácil. Tú no llegás y decís de repente, porque sí, enfocarte en querer vivir sano, en un sistema más sostenible, más ecológico, más apegado a la naturaleza. Eso es algo que uno lo tiene de forma interior. Y creo que por ahí nació la forma más espiritual, y desde ahí nació el tema de empezar a tener un contacto más con la naturaleza, la administración de la tierra, ¿cierto? A estar en un entorno construido por nosotros mismos, empezar a indagar en la bioconstrucción, pero creo que el clic nos pasó ahí en la pandemia. ¿Y tú, Rodrigo? Igual he entretenido las diferencias que hay entre nosotros dependiendo de nuestro contexto, porque, claro, yo no vivía en el campo, yo no tenía este acercamiento desde la infancia, como dice la Paloma, y mi primer como conocimiento o acercamiento hacia la permacultura fue después de haber realizado un diplomado en agroecología en Yumbel, en el set de Yumbel. La verdad es que yo estoy muy agradecido de haber hecho ese diplomado, porque dentro de mi carrera yo no encontraba como el espacio donde poder desarrollar lo que de verdad quería, que era un poco hacer una agricultura regenerativa, que ayudara a las comunidades, etcétera. Y hacer este diplomado me mostró el espacio del manzano, que el manzano es, bueno, con quienes nosotros tomamos el curso de permacultura. Pues ellos nos impartieron eh, ese curso, y ahí conocí sus dependencias, lo que hacían, cómo lo promovían, cómo eran las dinámicas cuando recibían gente, y ese fue mi primer acercamiento. Sin embargo, yo siempre fui profundizando en una parte de este sistema de diseños que era la agricultura ecológica o la agroecología, que no solamente es hacer agricultura, como tú decías, sin químicos, sino que también respetando a las comunidades y sus saberes, ¿ya? No era como venir a imponer un sistema de producción, sino que también trabajarlo en conjunto, co-crear algo desde ahí. Y me resuena mucho cómo tú partiste la introducción a este capítulo, porque cada vez que yo trato de inculcar un sistema agroecológico en los predios, las parcelas de los agricultores con los que yo trabajo, siempre les digo, cierren los ojos, tratemos de imaginar un bosque. Yo siempre los llevo acá a Fray Jorge porque trato de que sea como acá de la cuarta región, aunque es un bosque tipo valdiviano, pero cualquier bosque, cualquier selva, un ecosistema lo más diverso y biodiverso posible. Y les pregunto, ¿ustedes creen que a ese bosque entra alguien a fertilizar esos árboles, esos arbustos, esas flores, o entra alguien vestido casi que de astronauta a,
a fumigar las plagas o a tratar las enfermedades que pueden existir. Y les digo que, claro, pues, ellos mismos me responden, no, no entra nadie así. Y yo les digo, eso es lo que tenemos que tratar de replicar en nuestros contextos. Entonces, ahí van entendiendo un poco que lo que queremos lograr son ecosistemas autosuficientes y la permacultura un poco trata de eso, pero también involucrando varias aristas más, po. Entonces yo como que especificaba el tema de la agricultura, pero la permacultura involucra, como decía la Paloma, la construcción, la educación, la cultura, las administraciones Comida. de tierra. O sea, era un mundo muy, muy grande. Y para terminar esta primera respuesta, bueno, todos conocemos quienes nos hemos acercado a la permacultura, que Holmgren es como el padre de la permacultura, pero entre los tantos libros que yo he estado leyendo últimamente, hay uno que les voy a recomendar y les voy a leer un pedacito, que es Caminando la Transición, y que puede también llegar a varias personas que están como en este camino, de Ulises Escorihuela, y él menciona que cada vez somos más los habitantes del mundo moderno, que reconocemos que hay una profunda crisis social y ecológica a la cual nosotros contribuimos. Entender cómo llegamos a esta situación y conocer cómo funcionamos y nos relacionamos las personas es crucial para asumir nuestra influencia y emprender una regeneración de la cultura humana y de los ecosistemas de todo el planeta. Y él postula dos propuestas de máxima importancia para caminar a esta transición hacia una solución. Y la primera es la permacultura y la segunda son las ecoaldeas. Entonces, de ahí ya hay como un mundo muy, muy amplio en el cual él empieza a hablar de ciertas esferas sociales, ecológicas, que es muy entretenido, pero finalmente nosotros también fuimos un poco a eso, como dijo la Paloma. Salimos de la ciudad para acercarnos cada vez más al campo. Súper interesante ambos relatos, chicos. La verdad es que, bueno, mi camino hacia la permacultura o para llegar a este concepto específico estuvo marcado por una serie de clics a lo largo de mi vida. Yo tengo recuerdos de varios clics. Por ejemplo, cuando era muy chica, a los 7 años, junto a otros niños del pasaje donde yo vivía en una ciudad, formamos un grupo ecológico. Y los sábados por la mañana nos reuníamos, pero muy temprano, y nos dedicábamos a recolectar los desechos de los perros y los gatos y responsablemente los dejábamos en el basurero de mi casa. Por esos años, estoy hablando año 1995, 96, por la calle que estaba fuera de mi casa, pasaba el lechero con su carreta que estaba tirada por un caballo. Y cada vez que esta carreta se detenía, el caballo hacía caca. Y con este grupo ecológico veíamos aquello como un tesoro. Así que con una cuchara en mano, porque no teníamos pala ni nada de eso, éramos niños, recogíamos esta caca, este abono, y lo depositábamos con cuidado en la base de algún árbol o en algún macetero. Y yo pienso que ese fue mi primer acercamiento como intuitivo al compostaje. También en esos años, en el año 97, el canal TVN, Canal Nacional, lanza una novela que se llama Oro Verde. Y yo les juro que me sentía Anita. Y Anita era la líder de un grupo ambientalista que luchaba contra las forestales en el sur de Chile. No sé si vieron esa novela, pero a mí esa ficción avivó en mí el espíritu de lucha y la convicción de defender el medio ambiente, porque lo veía como una causa noble. Y así, con el paso de los años, siempre en mi vida había como un episodio que me acercaba a la naturaleza, de una u otra forma. Estudié en un colegio que su propuesta inicial era en torno al ecologismo, a los pueblos indígenas. Era un colegio laico que fortalecía la autodisciplina. Eh, Mi profesora de artes de ese colegio fue la profe Anita, que yo sé que Paloma la conoce porque tiene las cabañas de Aldea Bicultural Ayelén. Y ella nos Ay, llevaba a buscar tierra a los cerros para poder hacer y preparar la arcilla como desde el inicio. ella está en Tulagüeno, ¿no?
Creo que sí, creo que ellos están en Tulagüen. Sí, sí, tienen un espacio hermoso. También ellos, los chiquillos, hicieron el curso de permacultura. Igual tienen ahí su proyecto permacultural hermoso. Y ahí ese curso de permacultura lo hizo la profe Anita, lo hizo su mamá y lo hizo su pareja también. O sea, imagínate, la familia completa involucrada en esta filosofía de la permacultura. Comparto mucho lo que dijo la Paloma en un comienzo, como que uno no decide como quizás, o quizás sí, el estudiar permacultura porque quieres ser un permacultor. Puede que también a algunas personas se les dé así, pero yo creo que a lo largo de la vida, cuando uno reflexiona las cosas que ha hecho, que te han interesado, eh, quizás tienen un poco de esta filosofía. Claro, como que finalmente es como, o sea, bueno, es que es lo que tú decís, pues puede que sí, puede que no, pero como que muchas personas que se meten en este mundo como que ya venían con el bichito que les picaba. Como ahora tú que mencionaste eso de que cuando eras chica tenías esa comitiva de amiguitos ecológicos, yo me acuerdo, yo vivía en un edificio, pues, o sea, plena capital, Santiago, gente muy desinteresada del tema, y me acuerdo que se promovía esta cuestión de la hora de la tierra, de apagar todo. Ay, eh, sí, 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 entonces, sí. bueno, y yo me acuerdo, chico igual, pues de imprimir unos papelitos que los pegaba así como en todos los pisos, iba también por otros edificios repartiendo estos papelitos de acuérdense que hay que pagar una hora de luz, y era como la única persona, entonces ya estaba así como a los 5 minutos de que pasara esto del apagón masivo, muy expectante en mi casa, yo ya había pagado todo, o sea, obligado a mi familia, que también por una hora, o sea, una hora no es nada, y ya, era la hora de la Tierra, y yo me asomaba por el balcón y veía todos los edificios prendidos, o sea, como que en realidad me sentí en ese minuto un poco solo también, Sí. pero poco a poco este mismo camino de vida, que ya como que no hay vuelta atrás, porque en realidad como que viene contigo, te vas juntando con personas que están en la misma. Y por eso yo creo que también llegamos a encontrarnos. Miren, por ejemplo, yo hablo de esto como de la vida misma, cómo uno va viviendo diferentes experiencias y estaba recordando que cuando entré a estudiar a la universidad, tuve una directora de escuela que nos inculcaba conceptos como la sustentabilidad, la sostenibilidad, el no dejar rastro, la importancia de un plan de acción turística, nos hablaba de conservación, de geografía, de la importancia de la capacidad de carga en algún lugar. Y recuerdo que una de mis primeras asignaturas, que fue antropología, nos hicieron ver parte de una película, que no sé si la han visto, pero es una película antigua, no sé de qué año, pero debe ser como una película ochentera, que se llaman Los dioses deben estar locos. ¿La vieron alguna vez? Yo no. Ya, después búsquenla en YouTube porque yo creo que debe estar. Pero yo después le pregunté al profe porque rayé con la película, Los dioses deben estar locos. Y esta película, a través del humor y la sátira, eh, hace una crítica a la sociedad industrial y vislumbrar los principios de un modo de vida más sostenible y en comunidad. Yo pensaba y me acordaba de esta película que ahí, en la historia, en la trama, nos muestran los principios de la permacultura, porque la comunidad que aparece en esta película, no gestiona la tierra, o sea, son parte de ella, toman solo lo que necesitan, conocen cada planta, cada animal, y su existencia nos deja huella ecológica. La tierra no es un recurso, es su hogar y es su madre. También la tribu, porque la película se trata en sí que pasa un avión, una avioneta y lanzan una botella de Coca-Cola que cae en el Kalahari donde vive una comunidad indígena. Y Ah, sí, ahora me ¿la viste? acuerdo. Sí, es que esa escena es épica. ¿O no? Bueno, pero yo recuerdo que mis compañeros, muchos de mis compañeros, no todos, les daba risa a la comunidad, porque la comunidad llega a un punto en que no sabe qué hacer con esta botella, porque es una botella, no se puede repartir, no la pueden dividir en partes iguales como están acostumbrados a hacerlo.
ahí podríamos ver la repartición justa, ¿no? Que es otro principio de la permacultura. Entonces la decisión que toma esta comunidad es mandar al protagonista, que creo que se llama Chi, a dejar lejos esta botella y devolvérsela a los dioses, ¿o no? Y con este acto supremo de restablecer los límites y el reparto justo. Y bueno, en relación a estos principios éticos, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y también la distribución justa, que si bien no son exclusivas de la permacultura, como les acabo de contar, ya en una comunidad en el Kalahari ya se veían estos tres principios éticos. ¿Cuál de estos principios ha resonado más con ustedes a un nivel personal y ha cambiado la forma en que abordan la vida diaria, el trabajo o las relaciones? Y bueno, yo creo que sin duda es el cuidado de la tierra. Lo que pasa es que, bueno, el tercer principio e incluso el segundo se derivan del primero, porque estamos englobando todo en la tierra como un ser vivo, como lo dijimos al principio, como Gaia. A mí me pasó mucho que el cuidado de la tierra lo tenía muy integrado por mi abuelita. Mi abuelita siempre fue muy respetuosa y como siempre vivimos en el campo, se nos prohibía, por ejemplo, participar de los insectarios en la escuela. Ella nos prohibía todo ese tipo de procesos de crueldad animal. Ella no le gustaba nada de eso, entonces yo creo que de ahí empezando por la enseñanza de la abuelita, que además nuestra familia era un matriarcado, ella era la líder de la familia. Entonces, desde esa enseñanza, crecimos súper apegados con la tierra. Yo principalmente voy a hablar desde mí. Entonces, cuando empezamos a vivir en este sistema permacultural, insisto, sin saber qué era permacultura, después lo fuimos integrando al saber campesino en realidad, empezamos a interesarnos mucho más por la protección y el respeto en realidad, por estar habitando en este planeta y en los seres que lo habitan, que yo encuentro que son maravillosos y vemos en ellos la inocencia y la perfección de la misma tierra. Es un espejo de lo maravilloso que es la tierra y desde ahí nace el sentimiento de querer cuidarla. Bueno, ustedes nombraron recién cómo ambos dos trataron de estar dentro de agrupaciones ecológicas. Ustedes saben que yo soy la presidenta de una agrupación ecológica aquí en Carén y creo que está también súper relacionado y creo que incluso eso lo iniciamos a la par con este proceso de vida campesina o más natural si se quiere. Y creo que fue por eso, es como tomar conciencia y como nosotros vivimos en entornos más naturales, por ejemplo en el verano ir al río y darte cuenta que está lleno de microbasurales y ver el accionar de las personas, cómo viven tan inconscientes y seguramente también en algún punto uno también lo hizo, ¿cachai? Como ir al río y botar el envase, no Oye, sé. ¿puedo hacer un reparo en ese punto que estás hablando, Paloma? ¿Ya? ¿Sí? Hace poquito me vinieron a ver unas amigas de Santiago con sus parejas y todo el tema. Y bueno, nosotros como familia nos encanta ir al río, como que no hay lugar que nos dé más tranquilidad y más paz que el río. Y bueno, yo igual soy como medio guía turístico ahí, entonces les trato de mostrar como lugares Haciéndole a todo. les trato de mostrar lugares bacanes que nosotros hemos ido. Pero ese día justo estaba cerrado como estos dos parquecitos que hay acá en Ovalle con acceso al río, que es un poquito más limpio, más ordenado, no sé qué. Entonces les dijimos, ya, bueno, vamos a ir al río Río. Pero como advirtiendo que como el principio del camino no va a ser lo que quizás ellos se van a esperar, pero bueno, es la realidad que hay. Entonces nos metimos por la costanera en estos accesos como hacia el río y es un basural el principio, pero bueno, entre la extracción de árido y la basura, los escombros que hay,
da tanta pena, tanta angustia que un lugar tan importante ecológicamente hablando, y no solamente ecológicamente, sino que recreacionalmente hablando, esté tan deteriorado por la actividad humana, como que te da mucho para reflexionar. Bueno, en fin, llegamos al río, eh, cuestionándonos todo lo que estamos viendo. Nosotros siempre que vamos al río, siempre nos llevamos un saco de basura que no es nuestra. No es nuestra. Pero ahí me dijeron una cosa que lo encontré, bueno, igual ahí ustedes me van a dar su opinión, si es drástico o no es drástico, pero las chiquillas ahí me dijeron, mira, nosotros también fuimos a un río con unos que pensábamos amigos en Curacaví, y ellos tiraron unas botellas y las dejaron ahí y dijeron, bueno, si está todo tan sucio, ¿qué importa unas botellas más, unas botellas menos? Y ellas dijeron, eso fue el gatillante para decir, estas personas no van con nosotros, no pueden, o sea, obviamente va la explicación de por qué te tenés que llevar tu basura, pero como que también hay un punto de quiebre con quién me estoy vinculando, ¿cachai? Para mí me hizo mucho sentido en ese momento. Obviamente que la educación es súper prioritario, pero también como qué tipo de personas te estás vinculando con las que con las que quieres construir algo, con, no sé. Pero a mí me angustia ver toda esa basura en el río. Ese era mi paréntesis, perdón, Paloma. Sí, sí, creo que es un sentir de todas las personas que igual estamos un poco más relacionados con la naturaleza y es lo mismo que nos llevó a nosotros en Carena a formar una agrupación que finalmente empezó como con mi hermano, mis primos, se sumaron amigos. Y claro, lo mismo que decís tú, pues Rodrigo, vais al río y te encontráis microbasurales y te dais cuenta que la gente, es que en el mismo papel veis la inconsciencia, el desapego a la tierra. Y creo que uno tiene más integrado el, el amor a la tierra. No sé, yo te voy a poner un ejemplo de que uno sea como el más pro en ecología y los más luchadores y todo el asunto, pero hay un sentimiento profundo, como lo dijo Cata al principio, una semilla que te da vergüenza. Te da vergüenza ya eso de, por ejemplo, soltar el papel al piso, ya es impensado. Con el tiempo uno va adquiriendo ese hábito. Es un hábito que adquieres y después por eso te empieza a dar extrañeza a las personas que llegan y tiran la basura porque uno se siente culpable, te da vergüenza estar ensuciando un sector tan hermoso. La naturaleza es tan sagrada. Entonces, bueno, ahí para hacer el resumen, el cuidado de la tierra nació primero con esta agrupación y después, bueno, y con la semilla de mi abuelita también, que le quiero hacer el homenaje a la mamá Antuca, que ya está en otros planos, pero empezó ahí la semilla. Y desde ahí empieza también la formación en la que uno piensa y decide después empezar a formar un hogar que tenga respeto y relación con el cuidado de la naturaleza. Entonces, de ahí, como les dije, pues, como este principio engloba los otros principios, empezáis también, obviamente, a cuidarte a ti mismo, a preocuparte de tu familia, de la comunidad, empezar a ser más conscientes con la forma en la que estamos consumiendo. Creo que es un englobe total, pero yo creo que por ahí nació personalmente el principio que me hizo más sentido y que creo que todavía estamos llevando a cabo, pues, como les comenté detrás de cámara. El vivir la permacultura o ya la gente que si no le gusta el tema de los conceptos, vivir de una forma más natural es un proceso y lo vais viviendo, no es que sea permacultura o permacultor al tiro y de una y el mejor, no, es un proceso y tú lo vais formando y creo que es bonito así porque el aprendizaje te va formando, pues, y te vas dando cuenta cuál es tu mejor área, qué te falta desarrollar y todo el asunto, pero eso. Sí. A mí me pasa que al principio igual, al igual que la paloma. Estoy acá concordando con la palomita, parece en cada respuesta. Pero el principio de cuidar la tierra resuena mucho en mí. Y es precisamente lo que muchas comunidades indígenas en Chile y en toda América Latina hacen con un compromiso y una conexión ancestral.
Sin embargo, como bueno, hemos visto mayormente en los últimos días, estas comunidades a menudo enfrentan la violencia, la persecución, incluso la muerte, por ser los guardianes de los ecosistemas. Cuidar la tierra resuena casi como un eco ancestral que ha guiado por milenios a los pueblos originarios, por muchos años a nuestros ancestros. Y no es una teoría nueva, no es un concepto que esté de moda, sino que es una práctica viva, encarnada en la relación sagrada que estas comunidades tienen con la naturaleza. Para ellos y para muchos de nosotros, la tierra no es un recurso a explotar, sino que es un ser vivo. Lo hablamos en el primer episodio, hablamos de Gaia, se mencionó. Quizás en algún momento vamos a profundizar más. Y con este ser vivo se está en reciprocidad, o sea, ella provee y el ser humano la protege. Y yo creo que este es como el pacto más antiguo. Quizás es un pacto lógico, quizás es un pacto por sentido común. Y bueno, en Chile y en toda América del Sur, quienes encarnan con más pureza este principio, el amor a la tierra, el cuidado de la tierra, están siendo silenciados, están siendo amenazados, están siendo asesinados. Y el crimen es doble. Primero, le quitan la vida a un defensor, a una defensora o a un ambientalista, como también se les llama. Y segundo, se hiere de muerte al territorio que esta persona custodió con su vida. Por tanto, cuidar la tierra, protegerla, es hoy cuidar a quienes también la están cuidando. Es pronunciar sus nombres. Tenemos a Julia Chuñil, que ha sido la noticia últimamente en nuestro país. Muy lamentable. Lamentable, lamentable. Denunciar la injusticia, apoyar sus luchas y reconocer que su sabiduría es la que realmente sostiene la biodiversidad que el mundo, que el planeta dice querer salvar. Por tanto, al igual que como dijo Paloma, el principio de cuidar la tierra es el primero. Sí. Sí, toda la razón. Solo quiero acotar que y qué bonito que nombraste a las defensores que pierden la vida luchando por la tierra, que es una ridiculez pensando en que todos estamos habitando esta tierra y todos dejamos descendencia y todos tenemos familia. Que haya gente que va en contra de eso es súper extraño. Y qué bueno que lo nombraste porque además el cuidado de la tierra también ahí va parte del cuidado de las personas y el cuidado de las personas va en estas personas que alzan la voz. Así que es un homenaje también a estas personas que luchan y siguen luchando. Y ojo que mencionamos solamente a una. Hoy día vi en las noticias, hoy día estamos a 8 de octubre 2025, en donde leí noticia, avanza el proyecto de ley que protege a defensores del medio ambiente. Con 70 votos a favor, 35 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados chilena aprobó este miércoles el proyecto de ley que reconoce y protege a las personas defensoras del medio ambiente. Ahora, pasando a segundo trámite constitucional, ojo ahí. Claro. Pero hay que ver de qué manera, finalmente igual, bueno, todos nos dimos cuenta que lo que pasó ahora es mediático en las redes sociales, sí, quizás, pero en los medios masivos de comunicación como televisión, diarios, radio, en realidad fue muy, muy bajo perfil lo que pasó y es importante que se alce la voz de quienes ya no lo pueden hacer y si bien este es un avance, en realidad tenemos que ver cómo nosotros co-construimos una sociedad más consciente, porque no podemos mandar a la lucha solamente a algunos representantes y nosotros quedarnos como, no sé, expectantes de lo que está pasando, porque esto se está moviendo constantemente. La represión de los pueblos es constante, la avaricia de estas cúpulas de poder cada vez es más grande, y estos territorios se consideran ancestrales, aunque ya están invadidos por especies como exógenas a lo que es el bosque nativo, tienen ¿cómo se llama? Es un patrimonio no solamente biológico, sino que también espiritual, cultural. Entonces, cuando empecemos a tener
un Estado que se reconozca como plurinacional, que reconozca las culturas ancestrales, que entienda la cosmovisión desde otro punto de vista, quizás ahí también se va a hacer un poco más tangible esta defensa a los, en relación, o sea, valga la redundancia, a los defensores del medio ambiente, pero es un movimiento constante que nosotros igual tenemos que empezar a involucrarnos de alguna manera, dando nuestra opinión, poniéndolo en la mesa, difundiéndolo, saliendo a la calle en algunos escenarios, pero ya ese actor pasivo vemos que está acabando con muchas vidas y no puede ser así. Exacto, no puede ser así. Rodrigo, ¿quieres indicarnos algún principio que resuene contigo? Bueno, lo mismo, pues los tres coincidimos, partí con el cuidado de la tierra, pero muy ligado también al cuidado de las personas. Eh, no quiero ser redundante en lo que ustedes ya hablaron porque concuerdo y es un poco lo mismo, pero quiero como dar a conocer cómo lo hago yo en mi contexto urbano. Dale. El cuidado de la tierra, bueno, nosotros como familia de partida somos muy conscientes del tema de los vertederos, vertederos ilegales, que ya están colapsadísimos, que ya no pueden sostener más basura. Entonces, todo lo inorgánico es reciclado y todo lo orgánico también es reciclado. Nosotros acá en la casa, en el patio, hacemos dos procesos de reciclaje orgánico que son el compostaje y el vermicompostaje. Además, tratamos de producir una porción de nuestra alimentación, que eso también va muy involucrado a lo que es el cuidado de las personas, porque, bueno, ya es de conocimiento público, cualquiera que se meta a internet y lo busque, puede averiguar cuántos químicos van en nuestro alimento, que esos químicos tienen residuos tóxicos que nosotros los ingerimos y vamos enfermando a la población. Entonces, poder producir algo libre de químicos que no solamente deja de dañar a la tierra, sino que también te deja de dañar a ti y a las personas que lo consumen, es un acto de soberanía en cualquier espacio. Yo partí en un balcón de departamento, ahora estoy en mi patio y mi jardín, tratando de extendernos también a la comunidad donde me rodeo, pero en cualquier espacio se puede hacer algo. Así que también plantando arbolitos, poniendo frutales en maceteros, tratando de generar esto. Y a través de mi profesión y de mi trabajo ya más oficial, lo mismo, pues yo lo que hago es promulgar la agroecología y también con un sistema de zonificación como lo hace la permacultura, en donde podamos incorporar todos estos elementos que nos hacen tener sistemas agrícolas autosuficientes y que vayan pulsando al ritmo de la naturaleza, promoviendo el reciclaje orgánico, la economía circular, los mercados, los circuitos cortos de comercialización, eso. Súper, súper bien, porque es un súper buen ejemplo para las personas que nos están escuchando y que viven en ciudad, puedan empezar a iniciar quizás alguna especie de compostaje o a cultivar un pequeño huerto. Al igual que tú, Rodrigo, yo también partí haciendo compostaje en la terracita, en un balcón. También viví en departamento y de a poquito me fui agrandando y ampliando. Sí. Bueno, la permacultura es un proceso que sabemos que es dinámico, de observación y de adaptación. No es una fórmula perfecta. ¿Hay algún experimento o algún diseño que intentaron y no salió como esperaban? ¿Y qué fue lo que ese resultado les enseñó, Palomita? Bueno, como lo dije recién, experimentar la permacultura, porque la permacultura es un estilo de vida, finalmente, porque al principio, claro, se empezó como agricultura permanente, pero finalmente se expandió a que es un estilo de vida que forma tantos matices distintos y agarra tantos ámbitos, incluso educativo, crianza, tantas cosas. Yo creo que todo el diseño de todo el proyecto permacultural es un intento y es un aprendizaje. Puedo decirlo de todas las formas. El proceso de haber empezado a construir nuestra casa nosotros mismos con nuestras manos
lo que más nos enseñó y lo que más me impactó es la paciencia. Creo que al principio nos gana un poco la ansiedad de decir, ya tengo esto en la mente, quiero proyectarlo aquí en este espacio que gracias a Dios tengo, y quiero tenerlo ya, quiero que esto esté funcionando ahora. Pero claro, en el empezar a hacer tu diseño, te das cuenta que las cosas no funcionan así y que todo tiene un proceso y que ese proceso es el aprendizaje. Nosotros nos pasó que cuando empezamos a hacer nuestra casa, nosotros la hicimos desde cero, o sea, desde la plataforma del cimiento la empezamos a hacer los dos. Y eso conllevó a que estuviéramos varias semanas cargando piedra, machucándonos los dedos. Y tengo un tío que él es constructor y él nos asesoró. Entonces nos dijo, ya chiquillos, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer tal plataforma de tantos metros cuadrados, tienen que llenarla hasta tal parte. Y claro, lo íbamos haciendo y él venía a supervisarnos cada cierto tiempo. Y claro, habíamos trabajado unas 2, 3 semanas llenando una plataforma de piedras gigantes y ya la llenamos lo más que pudimos, trabajamos los dos. Y después llegó mi tío y me dijo, no, pues chiquillos, le falta un montón, tienen que seguir. Y yo, oh, y eso me deprimía mucho. Yo decía, tío, pero ¿cuánto nos vamos a demorar en hacer nuestra casa? ¿1 año? Y mi tío ya se puso a reír a carcajadas adelante de nosotros. Yo así como angustiada. Qué ilusa, claro, así me sentí, mi compañero más realista, pero yo pensé ya en 1 año vamos a tener una casita, y claro que no, pues ahí mi tío mientras se carcajeaba, me di cuenta, claro, la desilusión, la traición. Pero Palomita Olivera sabía de bioconstrucción ya. No, pero él ya sabía de construcción, soy yo más la que venía con el bichito de la bioconstrucción. Pero claro, lo que me impactó mucho fue los procesos, que uno espera tener todo de una, y la verdad es que los procesos son lentos, pues, y así es el proceso del aprendizaje, pero uno va aprendiendo y finalmente funciona. Si todos estos intentos tienen un resultado favorable. También me pasó con el tema de la huerta, en algún momento lo vamos a profundizar, me imagino, más específico en huerta, pero mira, me pasó mucho que veía mucho estas youtubers que tenían su huerta y su invernadero precioso, lleno de ventanas reutilizadas, y decía, yo quiero ese invernadero. Yo necesito el mismo invernadero aquí en mi patio. Claro, y entonces, y menos mal que mi compañero, ya hagámoslo, ya él me sigue la idea, él me apoya. Claro, y haciendo una huerta grandota, con camas de cultivo, con un invernadero, y claro, y por la mitad del camino te das cuenta que no, pues, que lo que tenéis que hacer es empezar a observar. Esa es la primera parte cuando llegáis a un lugar, y en permacultura te lo enseñan harto, observar los patrones del lugar en el que tú estás habitando. Y claro, tú no, pues tú querís copiar un poco, imitar a estos huerteros famosos, claro. Y aquí me di cuenta primero que en el sector donde yo vivo, que pasamos como de estación invierno-verano, ya no hay más estaciones, con temperaturas que pueden llegar fácilmente a los 38 grados en verano, una cama de cultivo en altura, imposible acá, pues, o sea, no me sirve a mí las camas de cultivo en Carén, donde yo vivo, porque finalmente me servirían más camas que estuvieran enterradas, porque aquí es muy seco, el aire es muy seco, hay poca agua. También eso me pasó, nunca pensé en el tema del agua. Yo quería una huerta gigante, no me interesaba si había agua o no. Ese es un buen punto. Un poco tontas que, claro, un poco ingenuas que uno empieza a hacer, pero te sirven de procesos. Y claro, otro tema, el invernadero. Aquí donde nosotros vivimos no necesitas invernadero. De hecho lo tuvimos que desarmar. Después del año me di cuenta que este intento que había hecho de tener un invernadero bonito aquí no me servía. Y eso me enseñó a entender los patrones del lugar en el que estoy habitando. A nosotros no nos sirve el invernadero porque la verdad
Es que en verano esa cuestión es un sauna. Así que, no, claro, mi huerta fue una de las cosas que también me enseñó a decir, ya hay que aterrizar a una huerta enfocada en el lugar en el que tú estás, y todos esos intentos que hicimos en el comienzo, que igual es chistoso porque vemos fotos ahí haciendo los invernaderos y todo el asunto, te sirven, po. Esos intentos te enseñan, y nos enseñan primero paciencia, primero observación, resiliencia, mucha resiliencia, y ser más positivos también. Pues a mí me pasó mucho que, no sé si, bueno, personalmente me frustré mucho al principio. Me frustré mucho en no tener una casa lista en el año. Cuando Palomita, pero, todavía... Palomita, ¿cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Eso iba a decir que incluso ahora que llevamos 4 años viviendo acá, seguimos construyendo una casa. Y de hecho una amiga me dijo, las casas se construyen toda la vida. Y yo pensando ya en 2 años voy a tener mi casa lista, y no, pues, las casas se construyen cuando tú las haces. Cuando tú estás haciendo un proceso de bioconstrucción, por ejemplo, tú siempre vas construyendo tu casa, siempre estás armando algo, así que aprendí que que tenemos que disfrutar más los procesos más que pensar en un resultado final. A diferencia de la Palomita, nosotros igual llegamos acá a vivir al campo hace 4 años más o menos, 4 o 5 años, la verdad no me acuerdo, pero yo llegué con casa prefabricada. Yo la hice cortísima. Yo ya me imaginaba que el tema de una casa de barro iba a tomar su tiempo, y yo no tenía ese tiempo para poder construir. Entonces nosotros compramos acá una casita prefabricada, y los maestros ya personas adultas, tenían mucho conocimiento del observar, de los patrones, sin ser permacultores. La vida les enseñó porque es su oficio, es su trabajo. Y ellos nos indicaron la posición que debería ir la casa, acorde con la salida del sol, con la brisa, con el viento, ubicar la casa en espacios en donde pudiese haber poda alrededor para en caso de incendio, porque acá hay harto pastizal y no tenemos vecinos tan cerca. Entonces nadie que se haga cargo de cortar estas hierbas que crecen de forma espontánea. Así que ellos fueron en un comienzo, estos maestros, los que nos guiaron y nos ayudaron un montón con el proceso de instalarnos aquí en el campo. Y bueno, como decía la pregunta, cosas que hayamos intentado y que nos equivocamos, yo creo que hoy un montón, también con la huerta. Mi huerta yo la he cambiado de lugar, pero yo me he recorrido mi terrenito haciendo huerta, pero yo creo que quizás el error más grande y el error que como que más me ha dolido, pero no lo he dejado todavía, yo sigo en la lucha, es que yo quiero crear un bosque, y dejé un espacio del terreno para poder crear un bosque, para que las aves puedan tener un espacio y puedan anidar y puedan posarse sobre los árboles, esta sería como la zona 5, si no me equivoco, en permacultura. Y me ha costado harto trabajo, porque igual han muerto hartas especies, considerando que son especies nativas las que he plantado, pero como hemos estado en periodo de sequía, ha sido difícil mantenerlas vivas. Pero ahí sigo pulsando este bosquecito que tengo harta fe en que en algún momento se va a lograr. Eh, y por mientras me quedo con lo aprendido, con todo este aprendizaje que también he logrado. Sí, oye, pero que no decaiga el ánimo ahí. Igual es distinto hacer permacultura en un lugar de alta humedad que en estos sectores Sí, semiáridos, po. Es un desafío, yo creo que un poquito mayor. Lo que conversábamos en el curso cuando nos pasaban lo de las curvas de nivel para sí. hacer un diseño hidrológico, y decíamos, pero si no tenemos agua. El río Sí, Mostazal va sin agua, ¿se acuerdan? fue muy chistoso porque la profesora tenía como un mínimo de precipitaciones, y nosotros en la región de Coquimbo, no, 20. Y Sí. ella tenía un mínimo de 200, y nosotros no lo podía creer.
Es verdad. Oye, bueno, en mi caso, yo les he contado más o menos la historia de cuando llegué a esta casita de Novalle, de que lo primero que caché es que los vecinos también tenían huertas, pues entonces empezamos a armar una especie de comunidad de vecinos, intercambiamos semillas, plantines, nos hicimos amigos incluso. Hicimos una huerta comunitaria que está ahí entre morir y saltando, ¿no? Tiene algunas flores, eh, pero quien en gran parte pulsaba esto de el hacer comunidad era mi vecino que ahora está haciendo su especialidad de psiquiatría infantil en el sur, pero que vuelve el próximo año. Él nos motivaba a armar esta comunidad. Y dentro de esa motivación y de este motor que él impulsaba, quisimos hacer un bosque Miyawaki afuera de las casitas donde vivimos, que es como, bueno, no sé, esos espacios secos que no tienen nada más que tierra. Nosotros le metimos algas, le metimos compost, le metimos lombrices, mejoramos como ese sector, compramos las especies de árboles nativos locales, hicimos una minga entre algunos vecinos para hacer la plantación y todo el tema. Estábamos tan contentos de dar ese paso de crear un mini bosque en la ciudad. eh, y nos dimos cuenta de que cuando estábamos haciendo la plantación, ahí trabajando la tierra, y veían la gente, las vecinas, los vecinos que pasaban, veían los arbolitos como que decían, hoy nos dan una patillita, y yo como que ahí empecé no sé, algo me pasó dentro. Y mi vecino, mi amigo, como que decía sí, porque él en su cabeza decía, si yo les doy ahora, no van a sacar después, pues entonces ya vamos a convidar un poquito de unas plantitas y unas rastreras para las vecinas, ya, unas patillitas, lo que sea, y dejamos como pseudo resguardado el bosque en crecimiento. No duró una semana y ya estaba pelado. Oh, mal. Oh, la ambición. Todos los árboles, todos los árboles o los arbustos y los rastreros que habíamos puesto. Y ahí, bueno, obviamente que entra una cuestión así como de entre que enojo, pena, frustración y todo, pero en la reflexión profunda, lo importante que es la educación, la extensión de lo que uno está haciendo, porque no era para nosotros, sino que era para toda la comunidad alrededor, y la poca, o sea, bueno, la falta de ecoalfabetización en la gente. Y ¿Por el qué? individualismo también. Bueno, el individualismo también, pero ¿qué es esto de la ecología? ¿Qué es un bosque? ¿De qué me sirve estas plantas a mi ecosistema, a la regulación de la temperatura? ¿Qué es el suelo? ¿Qué este pedazo de tierra es suelo? ¿Cuál es la diferencia entre suelo y tierra? No sé, no hay eh, un mínimo de entendimiento de lo que se está haciendo, para qué se está haciendo, por qué se está haciendo, porque en realidad, claro, pues, o sea, nos centramos en el humano individual moderno, pero todavía nosotros queremos pulsar hacia una comunidad consciente y sostenible también. Entonces, fue un desaire que nos, bueno, nos hizo reflexionar harto, pero que no nos ha, como que no nos ha desganado a volver a intentarlo, pero ya quizás con otra estrategia que involucre a la gente, no sé, unos cartelitos, qué sé yo, una cámara, te estamos grabando. Estamos grabando, sí. Eso. Pucha, se habla mucho de diseñar el paisaje, pero la permacultura también es permacultura social. ¿De qué manera el acercamiento a este tema ha influido en la forma en que se relacionan con sus vecinos? ¿Has construido alguna comunidad o has iniciado proyectos de colaboración? Palomita. Bueno, yo sí, de muchas formas, pero incluso más ampliamente que la permacultura. Yo creo que la vida campesina y el rescate de las tradiciones ancestrales, y bueno, y también pensándolo un poco como el tema es la permacultura, pero esto es como más profundo, como que trasciende un poco solo una palabra.
Lo que hicimos acá, por ejemplo, cuando iniciamos este proyecto, cuando hicimos el piso, ya el piso más grande, lo hicimos a través de una minga. Era Ay, qué bonito. nosotros lo hiciéramos solo, entonces surgió la minga, pero de forma súper espontánea, porque tampoco nosotros teníamos el concepto ya de minga y todo el asunto, lo trajimos y principalmente la familia y amigos le encantó este concepto y bueno, y tenemos muchas fotos, pero logramos juntar yo creo que 30 personas acá que vinieron a ayudarnos y fue un proceso muy... es como muy sentimental el que lleguen 30 personas a ayudarte sin ningún tipo de paga, obviamente. Claro, lo que se hacen en las mingas es hacer una comida comunitaria y tú atiendes a las personas, les das agüita, les das comida, asado, las que comen asado, churrascas, por ejemplo. Pero eso fue el primer acercamiento a la ayuda comunitaria, la colaboración a un proyecto que nosotros estábamos haciendo y cómo nuestra familia se involucró en una minga de 2 días en la que hicimos el piso, un piso gigante. Creo que ese fue el primer acercamiento y fue hermoso. Creo que vale mucho la pena hacer minga. Y creo que eso se ha perdido un montón. El que nos ayudemos entre todos de forma desinteresada es un aprendizaje hermoso, se los recomiendo. Y también lo que hacemos mucho acá y también de forma súper natural en el campo es el trueque. Nosotros vivimos en una zona alejada del pueblo mismo de Carén. Vivimos como alrededor del pueblo, a unos 20 minutos del pueblo, cerca del río. Y tenemos vecinos por acá que no están cerca, están a varios metros de nosotros. Y uno de nuestros vecinos es un adulto mayor, que es muy amigo de nosotros, viene casi siempre a tomar té con nosotros y él también tiene su huerta. Y lo que hacemos siempre, y también por pobreza, no, porque en algún momento nos pasa que él cosecha, por ejemplo, tomate cherry, siempre cosecha mucho cherry. Y nosotros tenemos siempre mucha selga. Entonces, él trae cherry, nosotros le damos a selga, de esa forma. Incluso cosas que no cosechamos nosotros, puede ser que él traiga pan y yo le dé churrasca. Así lo vamos haciendo, pero de una forma súper natural. Más que pensarlo, planearlo, analizarlo, son cosas que nos salen naturalmente. La minga salió de forma natural, el hacer trueque con nuestro vecino de forma natural, el hacer agrupaciones. ¿No? Yo estoy metida en muchas agrupaciones en el pueblo, agrupaciones territoriales que también sin fines de lucro, que estamos todos autogestionándonos. Eso me recuerda, perdón. Eso me recuerda a un concepto que dijo la Consuelo Infante una vez. Bueno, tú la conocís, Paloma. Sí, De la economía a la econonuestra. Sí, lo hablamos también en el proyecto. Sí. Claro, y con la Consuelo también una excelente maestra acá, pues ella también me impulsó a participar en muchas cosas comunitarias en las que en general con nuestro individualismo y viniendo a veces como en un enfoque más urbano, puede ser, muy individuales. Tú no tenías este concepto de territorio, comunidad y autogestión. Eso lo vais aprendiendo aquí en las comunidades, que tenéis que empezar a luchar por el agua, por la tierra, por la salud de las comunidades, por tantas cosas. Empieza a tener un vínculo más importante con tus vecinos o con la comunidad misma. Y la colaboración que se da en tantos ámbitos tan pequeños como compartir una churrasca con tu vecino que no tenía ese día, a apoyar procesos más grandes, procesos de lucha colectiva. Creo que es parte de la forma en la que vamos viviendo. En permacultura, que bueno, el concepto, pero vida campesina, vida regenerativa. Sí. Bueno, en mi caso, para continuar en mi caso, es lo que les conté de los vecinos. Pues bueno, nosotros hicimos la huerta comunitaria, construimos ese bosquecito Miyawaki que nos resultó. eh, y cuando yo llegué a Ovalle, bueno, yo llegaba con todo esto de la agroecología, que era lo que quería como un poco difundir acá en el norte.
Cuando llegué a Ovalle, justo se hizo un encuentro acá en el Politécnico que se llamó Suelos Vivos, donde vinieron varias comunidades de distintos lados. Ahí conocí a los locos de patio, ahí conocí a la Consuelo, bueno, a varias gente. Y desde ahí me involucré en la comunidad de agricultura casera Limarí. Entonces, también esa experiencia para mí fue muy enriquecedora. El tema de estas juntas que se hacían cada cierto tiempo en la Alameda, donde no solamente se intercambiaban semillas, que ya era algo muy bacán, sino que también se intercambiaban saberes. En un momento estuvimos hablando también de agricultura biodinámica, pero también ventas de artesanías, de ropa hecha a mano, intercambio de alimentos. Nosotros, cada uno llevaba una cosita para compartir. Entonces, eso era también crear una comunidad en torno al vínculo que nos unía en ese momento, que eran las huertas, pero que era algo más, sino que era un estilo de vida. Entonces, de ahí ya lo vamos detallando como quizá en un sistema más permacultural a nivel urbano, pero esas experiencias para mí es lo que tenemos que tratar de promover y que se sostenga. Chicos, tengo una pregunta. Diga. Una pregunta como a reflexionar. ¿Se sienten ustedes permacultores o siente que la permacultura como concepto es como adquirir solamente una etiqueta? Dale tu paloma. Es una reflexión profunda, sobre todo me acuerdo el otro día que escuchamos a Jairo Restrepo, Sí. el cómo se manosea un poco los conceptos o el ego del humano quiere llamarse de tal forma, poniéndose título y autodenominándose de tal y cual forma. Es como decir, soy permacultor, soy, Trópico. no sé, claro. Sí, es complicado y yo le decía también que yo creo que somos aprendices en general. Yo no sé si el concepto, porque ser permacultor abarca una forma súper estricta de decir, claro, estoy viviendo todos los procesos de la permacultura en el estilo de vida que te propone esta idea, este estilo de vida. Y la verdad es que uno lo va haciendo desde a poco, no es que uno tenga un sistema permacultural listo. Yo personalmente creo que no, yo soy un aprendiz de muchas cosas, también no me caso con nada específico. Creo que a veces cometemos, no sé si creo que sea un error, pero nos gusta un poco denominarnos de tal forma para tener una identidad, pero creo que uno tiene que sacar un poco de sabiduría de todas las corrientes que te hagan sentido. Y la permacultura me hace sentido de muchas formas, pero no me voy a casar con la permacultura, ¿se entiende? Como Sí. también me hizo mucho sentido la agricultura regenerativa, la sintropía, muchos conceptos que han salido nuevos, pero no me voy a casar con ninguno, pues no me voy a sacar lo mejor de todo y que a mí me haga sentido, porque como seres humanos somos tan diversos y tan únicos y tan distintos, y creo que ahí está la riqueza de cada uno de nosotros, no decir yo soy tal cosa, sino que en mi caso personalmente yo soy aprendiz de varias cosas que me van a ir formando en la vida, pues claro, ahora estoy viviendo. Eso me pasa, a lo mejor a los 90 años tampoco, si que llego a esa edad, me voy a decir, me identifico con tal o yo soy tal cosa. Puede que estamos siendo aprendices en esta transición de la vida en la Tierra, así que, bueno, yo personalmente creo que a mí me hace más sentido esa forma de verlo. Hoy Palomas, bueno, por dos. ¿Por dos? Sí, pues habla como tan amplio que en realidad me identifico totalmente con lo que dijo. Yo no me considero permacultor, además de que siento que en la urbe es un poco más difícil también cargar con esas etiquetas, pero que son etiquetas al fin y al cabo. O sea, para mí la permacultura es una herramienta, es un método de diseño del cual me interesa aplicar ciertas cosas en mi estilo de vida, pero definirme como permacultor creo que es muy, no sé, como de doble filo, porque al final, cuando uno es chico, cuando uno es más joven,
en el círculo donde uno se desenvuelve también te ponen ciertas etiquetas que después lo que te dan es un cargo de ansiedad de tener que siempre moverme dentro de esos parámetros. Entonces, como dice la Paloma, finalmente la permacultura es algo que para mí es muy válido y es bacán y es provechoso tratar de imitar los patrones de la naturaleza para nosotros poder vivir en mayor concordancia y coherencia. Es bacán, pero de ahí a catalogarme como permacultor yo creo que me faltaría mucho y tampoco es algo que estoy buscando ahora como antes también decía, pucha, yo soy agroecólogo, pero también era un poco ¿para qué estamos con cosas? Para alimentar el ego, ¿cachai? No, concuerdo totalmente con la Paloma. Bueno, yo creo que por eso estamos realizando este podcast. Yo concuerdo plenamente con ambos. Tampoco me considero permacultora. Sí, me encanta estudiar la filosofía, si puedo leer un libro, si puedo seguir alguna cuenta de Instagram de algún permacultor, lo sigo porque lo encuentro interesante y porque me gusta aprender más que nada. Pero comparto, ahí seríamos 3. Y bueno, chicos, la conversación de hoy me hace recordar las palabras de Bill Mollison, quien decía, aunque el problema del mundo es cada vez más complejo, la solución sigue siendo embarazosamente simple. La permacultura nos ofrece esa simplicidad en la ética y la inteligencia en el diseño. No se trata de volver a la edad de piedra, sino de usar la creatividad y la tecnología apropiada para avanzar hacia un futuro donde no tengamos que explotar el planeta o a las personas para vivir bien. Es una invitación a pasar de ser consumidores pasivos a ser diseñadores activos de nuestro entorno, a observar los patrones de la lluvia, del sol, del viento y a colaborar con ellos. Cada compostera, cada árbol plantado, cada comunidad que se organiza alrededor de un huerto es un acto de rebeldía contra la lógica del descarte y un voto de confianza en la capacidad de regeneración de la vida. Esto ha sido Terra Terapia, episodio 3. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Instagram, @terraterapiapodcast, y en Spotify para no perderte ningún episodio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Y recuerden, la semilla del cambio está en sus manos. Un abrazo, chicos, hasta un nuevo episodio. Un abrazo, chiquillas, qué lindo episodio. Un abrazo a todos. Saludos. Chao, chao.